Salmos. Vamos a dar lectura al Salmo 114. En esta mañana nos vamos a concentrar en estos 8 versículos que tiene este salmo. Dice la palabra del Señor: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? A vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Vamos ahora. Padre, nos presentamos ante tu palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo para tu iglesia. Este día, Señor, es un día para poder conmemorar, para gloriarnos en tu nombre. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dado la gloria. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites adorarte. Acabamos de cantarte, queremos, Señor, que nuestro cántico sea también una oración y una respuesta a nuestras oraciones. Que nos hables. Rogamos, Señor, por cada persona presente en este lugar, por quien van a predicar, para que, Señor, aquellos que van a participar de esto, oh Señor, sean sometidos a la voz de tu Espíritu. Señor, pedimos una vez más, seas con nosotros, que el alimento espiritual nunca pueda faltar para nuestras almas. Tu Hijo nos dijo que no solamente del pan físico el hombre ha de vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Háblanos, necesitamos, Señor, de este pan espiritual. En Jesús oramos esto. Amén. Quiero titular el Salmo 114, Asombroso Éxodo. Hay muchos títulos para este salmo. En realidad estaba luchando, lidiando cómo titular, cómo llamar, pero siempre cuando predico el título siempre ha sido casi lo último. Yo venía con un título y cambié un título mientras adoraba, mientras pensaba, y quiero que usted pueda ver el Salmo 114 de manera asombrosa. La palabra éxodo significa salida. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, conocemos parte de ello, el huerto de Edén. Dios habitaba con su creación. Y hoy día vamos a ver en el segundo versículo 2, dice: Judá vino a ser su santuario. ¿Cómo es que la presencia de Dios había salido del huerto? ¿Cómo Dios retiró a Adán del huerto? Pero cuando Dios quiere venir a habitar con su pueblo, a hacer morada, lo hizo como un pueblo. Por eso el versículo 1 dice: cuando Israel salió de Egipto. ¿Y cómo empieza esto? Bueno, tú tienes Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Se dice que este pueblo era una nación pagana, una nación idolátrica. Abraham sacrificaba a los ídolos, pero de entre todas las naciones, de entre muchos nombres, Dios llama a este hombre llamado Abraham. Le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Bueno, Dios estaba en el huerto, Dios expulsó a nuestros primeros padres por la desobediencia, y la creación, mis hermanos, fue sometida, dice, a dolores, ¿no?, que actualmente sufrimos. Por eso hay enfermedades, por eso hay conflictos, por eso hay guerras, todo lo que pasa en este mundo, terremotos, maremotos, hasta que dice: esta tierra sea renovada, Romanos 8. Pero Dios ya no está con su creación, aunque Romanos también nos muestra en capítulo 2, de manera sobrenatural, la creación está a la vista de las naciones.
pero eso ahí solamente podemos ver el creador, el arquitecto, ¿no? De las manos de un Dios creador, pero nadie puede ver a un Dios, nadie puede tener comunicación o comunión con este ser divino. Y es asombroso el Éxodo, una vez, porque es nuestra historia. Es nuestra, vamos a decir, liberación. Es como Dios nos saca de Egipto. Es como Dios nos libera de esa esclavitud. Realmente es asombroso nuestra salida de Egipto. En la historia o en el desarrollo del plan de salvación fue a través de, vamos a decir, el Antiguo Testamento. Dios llama a Abraham y Abraham dice, en Egipto será una nación. Tuvieron que pasar más de 400 años para que pueda formarse una nación grande. Pero en todo eso, algo que me asombra es que Dios cumplió su palabra. Algo que este capítulo resalta es la gracia soberana. Realmente este pueblo que está en Egipto por sí mismo, ninguno de ellos podía liberarse. Ninguno de ellos podía, vamos a decir, con las ataduras de Faraón. Eran más numerosos en hombres que los propios egipcios. Incluso cuando muere Faraón, se dice que entró otro Faraón, y este otro Faraón empezó a ver que ellos se habían multiplicado, eran numerosos, y probablemente si se ponían de acuerdo con otras naciones podrían desaparecer al imperio más fuerte de ese tiempo, pero aún así no pudieron por sí mismos liberarse. Asombroso éxodo. Asombroso éxodo. Nuestra salvación, nuestra redención es así. Probablemente nosotros creíamos que podíamos dejar el pecado por nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces intentaste dejar tus pecados? No pudiste porque estabas esclavizado a tus concupiscencias, y Satanás te tiene cegado hasta que su evangelio nos salvó, como acabamos de cantar. Asombroso éxodo. Charles Spurgeon dijo del Salmo 114: la verdadera poesía ha llegado aquí a su clima. Ninguna mente humana ha sido capaz de igualar, y mucho menos superar la grandeza de este salmo. Todo judío sabe su historia. Cada creyente sabe su historia, su conversión, su testimonio. Y Spurgeon pone estas palabras como que, bueno, la verdadera poesía ha llegado a su clima. Si usted pregunta a un judío, sabe su historia. Y es asombroso. Dice acá, ninguna mente humana ha sido capaz de igualar. Bueno, el Salmo 114 tiene algo típico, ¿no? Algo común, algo distinto a todos los salmos. Habla de cuando Israel salió. Incluso versículos 1 al 3, por ejemplo, el versículo 3 dice: lo miró el mar y huyó. Como la naturaleza incluso va a estar sujeta a la voz de su creador. Pero realmente algunos han dicho que esto es poético, algo representativo, algo gráfico, pero es más que eso, mis hermanos. Es más que eso. Nuevamente, que Dios venga a habitar con su pueblo. La palabra santuario significa, como el Nuevo Testamento dice de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, Dios dijo, haga un santuario. El santuario significa que Dios iba a habitar en medio de ellos. Sin ese santuario Dios no estaría con ellos. Se perdió el Adán, pero ahora dice, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. ¿Cómo Dios se acerca nuevamente a su pueblo? Y qué gracia asombrosa, qué éxodo asombroso. Dios en medio de su pueblo. Si tú sigues mirando la historia, por un momento voy a salirme del capítulo 114, pero sabemos, todo tuvo un momento, todo tuvo un clima. Al final hay un templo que se edifica y Salomón lo edifica, pero el pueblo desobedece, no obedece la voz de Dios, y vienen las maldiciones para con este pueblo. Entonces
es llevado al extranjero y dice Icabod, la gloria de Dios una vez más se fue de la tierra. Pero aún así Dios mantenía fieles a sus promesas de que de Judá vendría el Salvador del mundo. De Judá vendría Emmanuel, Dios con nosotros. Malaquías termina, viene Mateo, la historia cuenta, son 400 años, no se dice nada de la presencia de Dios, hasta que, nacido de una mujer llamada María, señalado el tiempo, nace Jesús, el Hijo de Dios, hombre y Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, había una promesa, el anuncio de Génesis 3:15. ¿Y cómo el desarrollo de la historia? Dios cumpliendo su palabra, Dios queriendo habitar con su pueblo, con su iglesia. Y hoy día Dios habita en cuerpos como nosotros. Entonces el Salmo 114 son 8 versículos, verdaderamente, pero como un comentarista dice, el Salmo 114 es un salmo de piedras preciosas, no tiene comparación, no tiene rival entre los 150 salmos. Contar la historia del Éxodo de la manera más gráfica y más llamativa. Si nos detenemos aquí, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, una vez más, Egipto representa esa lengua extraña, una nación, vamos a decir, que no adora a Dios. ¿Y cómo Dios de nosotros puede hacernos adoradores? Dios tuvo un propósito para con su pueblo, ¿no? Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque ustedes son una lengua extraña. Nuestro lenguaje antes de venir los pies de Cristo era extraño. No adoramos. Pero Dios, en su éxodo, en la salida que ha trabajado en nosotros, hoy entonces podemos adorar. Este salmo es un salmo que alaba a Dios por su liberación. Representa nuestra historia. O sea, aquí habla de Israel, pero también habla de su iglesia. Dios quiere que esto sea comunicado, que esto sea informado, pero también que lo cantemos, para que sepan que en las generaciones pasadas Dios hizo un éxodo. Dios liberó a un pueblo. En el presente significa que Dios está liberando a su pueblo continuamente, y en el futuro Dios va a seguir liberando a su pueblo. Eso habla de la consumación de los tiempos, habla de que cuando nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, que este cuerpo mortal ha de ser liberado, ha de ser vestido de un nuevo cuerpo semejante a la gloria de Dios. Verdaderamente Dios es un Dios de liberación. Ese es el panorama así de manera general, pero Dios quiere que todas las personas en el mundo recuerden lo que Dios ha hecho con su pueblo, como dije, lo que está haciendo hoy. Y de ahí que el versículo 8 es como un clímax. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Dios, hermanos, se hace conocer así. Dios se revela de esa manera. Y hay una palabra aquí que el versículo 7 enfatiza: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor. Esto no es una ficción, no es un cuento mítico. Te hablo de lo que Dios hizo en Israel. Hay una ilustración que algunos pastores siempre lo relatan. Se dice de un niño que se llamaba Johnny, fue a la escuela dominical y la mamá, cuando llega a su casa, le pregunta a Johnny, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? Pero el niño, así vamos a decir, con su imaginación, dice: mamá, si yo te contara, tú no me creerías. Y cuéntame, Johnny, ¿qué es lo que te enseñaron? Bueno, dice, había un pueblo que se llamaba Israel, pero estaba esclavizado en Egipto, pero lo que enseñaron, mamá, no vas a creer. El pueblo, dice, empezó a ser libertado por un hombre llamado Moisés.
a Aarón, Moisés tenía a sus papás, su mamá, pero Dios dijo, vas a liberar, ¿no? vas a ser instrumento de liberación para mi pueblo. Y está bien, la mamá está informada, sabe, eso dice la Biblia. Pero lo sorprendente es que saca esta ilustración que yo creo que es creativo. Pero dice, Moisés empezó a salir, empezó a llamar a los arquitectos, empezaron a construir un puente para que el pueblo pueda salir por medio de ellos. Y la mamá todo sorprendida, un puente, pero la Biblia dice que Dios abrió el mar, ¿no? Incluso en nuestro texto dice, versículo 3, lo miró el mar y huyó el Jordán y se volvió atrás. Bueno, aquí dos veces cuando el mar se abre, uno cuando se introduce, porque habla del Jordán, versículo 5, ¿qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, ¿qué te vuelves? Hijo, ¿qué más te enseñó tu maestro? Bueno, se terminó de construir el puente, el pueblo empezó a salir más de 3 millones de judíos. Entonces Moisés dice, vamos a lanzar una bomba del cielo para que el puente sea derribado y los egipcios ahí queden todos consumidos. Johnny, ¿tu mamá te enseñó eso? Algo como que para no creer. Mucha gente podemos hablar de nuestra historia, de nuestra redención, no nos van a creer. ¿Cómo que Dios te ha hecho eso? ¿Cómo que Dios te ha liberado? Bueno, hermanos, le digo muy atrás, el pueblo judío sabe de su liberación. No es un cuento, no es una historia. Probablemente los argumentos de esta ilustración parecen contemporáneas, modernas. Nadie creería que hoy día el océano se puede abrir. O simplemente para que el pueblo pueda pasar un día, una noche entera. Entraron 70 personas a Egipto. La historia dice que salieron más de 2 millones de personas para que puedan cruzar el mar. Eso no lo van a hacer en un minuto. Tuvo que pasar mucho tiempo. Dios dijo a Moisés, solamente levanta el asta. Este mensaje, hermanos, nos muestra un cuadro de la soberanía de Dios. Y vamos en esta mañana a ver esto. Porque los versículos 1 al 3 nos va a presentar incluso cómo la naturaleza huye y la tierra debe temblar a la voz del Dios Todopoderoso. Porque Dios está haciendo eso. Está haciendo cada día, voy a decirlo de manera particular, con cada hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre está sin Dios, está en oscuridad y alguien tiene que iluminar su camino. Es Cristo. Y ahí la gracia soberana de Dios. Así como el pueblo de Israel tiene historias para contar, nosotros tenemos historias para relatar. Por eso a veces preguntamos, ustedes saben que esta iglesia cuando empezó, hemos venido de distintos trasfondos de iglesia, pero en la parte de atrás decía, bueno, en la hoja de nuestra ficha, ¿no?, de datos personales, pero en la parte de atrás se le entregó a cada hermano que escribiera su testimonio, ¿no? Eso es algo asombroso. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba yo sin Cristo? ¿Y dónde ahora estoy en Cristo? Tu historia. Hay historias asombrosas, pero no necesariamente tiene que ser tan asombroso como la historia del apóstol Pablo. Tal vez muchos no lo creerían porque Pablo está en camino a Damasco persiguiendo la iglesia. No sabemos si fue en burro, en camello o en caballo, pero Dios dice que lo tuvo. Y Pablo fue intervenido en ese momento por Dios. Sabemos fue algo sobrenatural. Yo creo que nadie entre los hombres no tiene una historia sino de cada uno. Usted lee la historia de Lutero, Calvino, Espurión, cada uno un encuentro con Dios. Y es asombroso. Pero la raza humana actualmente está en oscuridad. Pero también Dios ha provisto un éxodo para ellos. Es por medio de Cristo. Ese es el éxodo para la humanidad. Es Jesucristo. Muchos dicen, no hay esperanza para mi vida.
No voy a poder nunca dejar esto. Tú no me puedes ayudar. Cristo dice, yo soy tu salida. Yo soy tu éxodo. Yo soy tu liberación. Entonces puedes contar una historia de que yo hice eso contigo. Sean matrimonios, sean parejas. Este salmo registra entonces la maravilla del milagro del éxodo. El versículo 1 empieza una narración que Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Espero que al final no te vayas con la historia de este niño que creyó, sino de lo que dice las Escrituras. Éxodo capítulo 12, versículo 51. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Quién más podría ser? El Señor sacó a su pueblo. Y es lo que está relatando aquí el autor. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña. Eso es algo asombroso que vamos a ver en esta mañana, ya de manera así profundamente. En ese contexto, el Salmo llama ahora que aquellos que van a recibir, aquellos que van a oír de este éxodo maravilloso, tiemblen. Si la naturaleza, si la tierra tiembla a la voz de su Creador, de los hombres, los seres mortales, debieran temblar. Como incluso el versículo 8 dice que convirtió la roca en estanque de agua y en fuentes de agua de torrente. Cuando Dios liberó a su pueblo, si uno es liberado, y tendría razón a pensar, ¿qué vamos a comer en este desierto? Se nos va a acabar todo lo que hemos sacado de Egipto. No va a haber agua. Bueno, Dios fue para ellos realmente su sustentador en el desierto 40 años. Quiero desarrollar versículos 1 al 2 haciendo este encabezado. Aquí se registra la maravilla del milagro del éxodo. Es algo maravilloso, algo asombroso, este milagro que vemos aquí de la salida. El milagro del éxodo es como sacar, hermanos, más de 2 millones de personas de Egipto. Si tú numeras. Algunos dicen 3 millones, algunos 5 millones, porque si contamos los varones, contamos los niños, contamos las mujeres, superan más de 3 millones de israelitas que estaban aterrorizados allí en Egipto, en servidumbre, en esclavitud todos los días. La palabra aquí que está en el versículo es salió. Salió. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Un éxodo significa, hermanos, una salida masiva de personas, especialmente de emigrantes. Es una evacuación, si queremos un poco usar el significado, pero este es el mayor éxodo masivo de la historia, que fue personas evacuadas por la mano o por la divina mano de Dios. Salió. El pueblo que sometió a los israelitas eran los egipcios. Bajo Faraón, dice que era un pueblo de lengua extraña. Y aquí vamos a ver que Dios escogió a Israel para convertirse en su propiedad. Dios estaba cumpliendo sus palabras, pero estaba haciendo un pueblo para él. Deja ir a mi pueblo para que me adore. El énfasis en estos versículos recae en que Dios, hermanos, escogió a Israel. Sus padres, si vemos a Abraham, Abraham no tiene los requisitos, Abraham no califica. Aún en eso, hermanos, Dios fue asombroso. No escogió a su papá de Abraham, no escogió a su hermano Nacor. Abraham a ti.
Incluso Abraham tuvo que tomar a Lot, a su sobrino, vámonos, ¿no? Y sabemos la historia. Incluso el énfasis estaba en Moab. Hay historias de Moab, como Dios tiene misericordia de Moab, pero viene de Lot, de ahí viene Ruth, la moabita, como Dios sería compasivo, pero también fue bastante hostil a este pueblo de Israel. Israel fue la nación escogida de Dios, Génesis capítulo 12, pero no fue hasta el Éxodo, cuando Dios le mostró a Israel y al mundo que ese es su pueblo. Algunos dicen que este es el cumpleaños de este pueblo de Israel, porque ese día salió de Egipto. Ese día el pueblo fue liberado, como hubiera nacido para las naciones del mundo. Antes solamente eran esclavos, pero ese día fue como su día de nacimiento como nación, y que el mundo entero lo sabría. El versículo 1 describe esa situación. Estaba en Egipto, ahora sale de Egipto, eran dominados, lo dice, por un pueblo de lengua extraña. Pero yo creo que en esta mañana Dios nos quiere recordar ese dominio de Faraón o ese dominio de Egipto. Representa, hermanos, a los reinos de las tinieblas, o al reino de las tinieblas. Como Satanás tiene dominado a la humanidad. Juan dice en sus cartas que este mundo está bajo el dominio de Satanás. No es Faraón literal, pero está bajo su dominio. Pero en el versículo 2, una vez que Dios libera a Israel, será su dominio. El versículo 2 dice: Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel se convirtió en el dominio de Dios. Ya nunca más estar, vamos a decir, ¿no?, en un pueblo donde no hablas tu idioma. Nunca más estar en un lugar donde no puedes adorar, sino que ahora puedes adorar. Había llegado el fin para este pueblo, ahora iba a ser el pueblo de Dios. Dios hizo este éxodo maravilloso. Sabemos, si usted lee la historia, a través de Moisés, a través de Aarón, pero un sentido especial, versículo 2, ahora nos dice que Judá vino a ser su santuario. Esto representa, como hemos dicho un momento atrás, la presencia de Dios en medio de ellos. Y todos los que habitaban estarían alrededor de ese santuario, pero Dios estaría con ellos. Ahí estaba el tabernáculo, el templo, y como de ahí sería su dominio para con Israel. En Éxodo capítulo 19, vamos a ir un momento, vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 19, los primeros 6 versículos voy a leer. Dice las Escrituras: Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Realmente había un pueblo que Dios dice que ellos serían su especial tesoro y que ellos serían sus representantes. Como dice el versículo 6, para mí sería un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué nación o qué privilegio tendría esta nación para con Dios? Hace más de 20 años mi mente lidiaba: ¿por qué Israel y por qué no Perú? ¿Por qué Dios tuvo que poner sus ojos en Israel y no en mi país? Pero
no era porque Israel tenía los méritos, sino Dios puso su amor. Sería su especial tesoro. Y tendrían el privilegio de representar a Dios. Cuando dice un reino de sacerdotes, significa que ellos serían, vamos a decir, los que tendrían ese privilegio asombroso. Pero en un momento Israel perdió todo derecho de representar a Dios. Y tú lees Apocalipsis capítulo 1, dice que Dios, hermanos, hizo de su iglesia, de nosotros, un reino de sacerdotes. Ya no una tribu como Leví, sino su iglesia. Y hoy somos su especial tesoro. Parte de este salmo trata, hermanos, de cómo Dios se aparece allí, justos en la lectura que hemos tenido en el monte de Isaí, el monte de Sinaí, la maravilla del Éxodo. Estamos viendo que es asombroso, porque trata, hermanos, del poder de Dios. Cuando salió, Dios tuvo que usar de su poder. Los israelitas aquí son llamados casa de Jacob, un nombre que Dios le dio a Jacob. Al final fue cambiado por Israel, ¿verdad? Sabemos esa historia de cómo de ahí vendrían los descendientes futuros. Pero Dios cumplió su palabra. Cuando José muere, Dios le hace una promesa, pero Dios primero con Jacob. No, Dios le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Jacob, no temas. Desciende a Jacob. Ve con José, reúnete. Al final, Jacob, cuando muere, es traído a su pueblo para sepultura. José muere cuando el pueblo israelita está saliendo de Egipto, los huesos de José son sacados. ¿Dios cumplió su palabra con ellos? Sí. Y de esa manera se convirtieron en ese pueblo que dice Dios. Judá se convirtió en el santuario de Dios. Quiero desarrollar los versículos 3 al 6 ahora. El método del milagro del Éxodo de Dios. ¿Cómo? Primero fue la maravilla del Éxodo. Ahora el método de este milagro. Versículos 3 al 6 dice a nuestro texto: lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? Y vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Por eso, cuando este niño estaba contando a su mamá, si te contara, no me creerías. Si yo te cuento, tal vez por primera vez me creerías que el mar se abrió. Hay mucha gente que dice, esto es ficticio, mitológico. Bueno, probablemente son personas que nunca han leído una Biblia, probablemente quieren negar toda la evidencia bíblica, pero no es un cuento, no es una historia. Aquí vamos a ver el método. El Señor rescató a su pueblo de la esclavitud para que Dios more con ellos, para que Judá sea su santuario. Los redimió para estar con ellos, ya no para que Faraón ni su reino sea su gobernante, sino que Dios sea su gobernante. Y tampoco los dejó solos una vez que los salvó. Por eso Moisés intercedía continuamente. ¿Qué dirán las demás naciones? Porque Dios quería consumir a todos, cada vez que pecaba, cada vez que se rebelaba, Dios quería consumirlos. Y Moisés tenía que recordar el pueblo que tú liberaste, el pueblo que tú rescataste. Él no los redimió primeramente para dejarlos ahí en el desierto. Más bien los hizo ahí para que puedan adorarle, como hemos visto hasta aquí. El salmista acá habla del versículo 3, como el mar, escribe ahí, huyó, el Jordán se volvió atrás, literalmente. Hay un cántico que hace Débora en Jueces capítulo 5, versículo 4, podemos leer. Jueces, después de Josué.
Libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 4, esta es una liberación. Dice, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Cuando Dios quiere hacer uso de su creación, lo hace. Y solamente su creación, su naturaleza, escucha su voz y la tierra puede temblar y todo se le somete. Tal vez la explicación que algunos pueden decir, no todo está sujeto a las leyes de la naturaleza, pero Dios está por encima de eso. Y solamente su creación escucha y ahí Débora hace ese cántico cuando saliste de Seir. Hay un salmo también recordatorio que es el Salmo 68, tiene una historia paralela. El Salmo 68, versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Una y otra vez se puede ver la presencia de Dios, de que Dios más bien no se esconde, de que Dios nunca los liberó a este pueblo para que puedan estar solos, sino que cuando hay una aparición a favor de este pueblo, sea Sinaí, sea el monte Seir, o cuando tiene que marchar delante de su pueblo, las naciones, una vez que el pueblo está siendo dirigido por Moisés, después por Josué, las naciones están temblando porque vienen 3 millones de israelitas y están destruyendo reinos, naciones para tomar posesión de ellas. La tierra tiembla cuando está con su Dios. Ya algo que el Antiguo Testamento representaba mucho el arca del pacto, porque si el pueblo que tiene el arca, las demás naciones sabían que Dios estaba con ellos. Y de ahí querían no quitar el arca, significaba desposeer, como dice, ¿no? De dónde venía ese poder. Sean los montes, sea el mar, como dice, es Dios, hermanos, usando su creación. Versículos 7 y 8 para finalizar este mensaje. Aquí se revela el motivo del milagro del éxodo. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Versículos 7 y 8. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuentes de agua del pedernal. Lo que nos comunica este versículo 7 y 8 es que todas las personas en el mundo deben temblar ante este Dios de la iglesia. Si la creación tiembla, el Salmo dice que este mundo, aquellos que no lo conocen, deben temblar ante este Dios de Israel. Hoy, Dios de la iglesia. Es lograr, el Salmo tiene esto, que se den cuenta que el pensamiento que tienen acerca de un Dios de amor no solamente es un Dios de amor, sino es de un Dios justo, de un Dios retribuidor, de un Dios que es 3 veces santo, de un Dios que está airado. Del versículo 8 podemos aprender cómo Dios convirtió la roca, dice, en estanque de agua. Hermanos, ese corazón que nosotros podemos decir de un hombre es tan rocoso, tan difícil, es imposible, dice, que nadie lo puede cambiar, a veces los hombres o las mujeres viceversa. Hermanos, cuando hablamos de la depravación total del hombre, estamos diciendo, realmente tal vez humanamente es imposible. Pero si Dios hace que de la roca salga agua, para Dios nada es imposible, hermanos. Remover, vamos a decir, dar un corazón nuevo. Es la promesa del nuevo pacto. Darles un corazón nuevo. Yo sé que Moisés tuvo que obedecer la voz de Dios para que fluyera agua de esa roca.
Pero ahora en el nuevo pacto, Dios hace, hermanos, que un corazón duro simplemente sea un corazón dócil. Para que ese corazón se pueda endurecer, pero Dios aún trabaja en ese corazón. Como dice, Dios no te deja ir, no te abandona. En 40 años no lo hizo con Israel, pero Dios sigue trabajando en convertir corazones duros para dar vida en esos corazones por medio del Espíritu Santo. Ese es el motivo del éxodo. No todo Israel era el pueblo de Dios. Como nación fue llamada, pero de entre toda la nación muchos no eran. Y hoy día Dios sigue trabajando así dentro de su iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entra en el reino de los cielos. Quienes hablan tanto del Señor, los predicadores, los pastores, aquellos que enseñan, aquellos que predican en el nombre del Señor. Saúl estaba dentro de esa lista. Tienes a Balaam en el Antiguo Testamento hablando incluso de parte de Dios. Tienes a Judas hablando en nombre del Señor. Tienes a los 70 enviados hablando en nombre del Señor. Señor, incluso dice a Cristo, fueron enviados como misioneros, hasta los demonios se nos sujetan. Y Cristo dice, no se maravillen de eso. No se maravillen, más bien asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero Dios sigue trabajando en esos corazones que parecen duros para darles vida nueva. Entonces este salmo nos ha traído un recordatorio de ese éxodo de Dios. Al final de la historia, Apocalipsis muestra también, hermanos, de cómo esto puede ser escatológico, si quisiera decir en esta mañana. No solamente se vio en la creación, ¿no? Todo lo que describe aquí: el mar se abre, los montes saltan. Apocalipsis habla como que una vez más la creación, ¿no?, es liberada para obedecer la voz de su creador. Apocalipsis 8, Apocalipsis capítulo 16, truenos, relámpagos, terremotos, como los montes son sacudidos de aquí para allá, como el mar, el sol, la luna, una vez más están a la voz de su creador para cumplir su propósito de creación. Fue para liberación, pero Apocalipsis va a mostrar para la consumación del reino de Dios. Todo esto ha de ser destruido. ¿Para qué? Para que sea renovado un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces, escatológicamente podemos ver que la creación sigue sometida a la voz de Dios. Entonces la tierra será liberada. La maldición será retirada. Y los justos han de morar con Él. Perdimos un Edén. En Cristo tenemos un paraíso. De aquí yo voy a preparar una morada para vosotros. Por eso el Salmo 46, versículo 10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Amén. Guerras, terremotos, mis hermanos, Dios está guiando a su iglesia. Y el mundo debe temblar ante el Señor porque Dios lo ha hecho. Y Dios terminará haciendo todo lo que viene por delante. Conclusión: Dios tiene el poder de proteger a su pueblo. Sea la naturaleza, como dice aquí, está sometida a la voz de Dios. Tiembla la tierra, sí tiembla. Pero nosotros debemos temblar más todavía que su creación. Mira, hermano, lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel. Ahora te digo, mira lo que Dios ha hecho por ti. Rompió nuestras cadenas.
Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres volver a Egipto? Bueno, yo no quiero volver a Egipto. Egipto representa nuestra naturaleza pasada. En vicios, concupiscencias. Mira lo que Dios ha hecho por ti y anímate, fortalécete. Él va a completar la obra, dice Pablo, que empezó en ustedes. Y te llevará a su presencia. Vamos a orar. Dios del universo, Dios del cielo y la tierra. Tu palabra, Señor, nos trae esperanza, seguridad. Señor, no es una historia ficticia lo que tú has obrado en Israel, lo que tú has hecho en nosotros. Tu palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Egipto pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias por habernos llamado de entre multitudes para mostrarnos la salida por medio de tu Hijo. Éramos ciegos, éramos ovejas descarriadas, no veíamos, solamente nos mirábamos a nosotros mismos, pensábamos en nosotros, no nos importaba nada. Pero hoy, Señor, vemos cómo es todo. Puedes quitar nuestras penas. Sabemos el pecado, cuán ofensivo puede ser a ti. Sabemos cómo, Señor, podemos descarriarnos cuando desobedecemos y no estás de acuerdo con eso. Pero también, Señor, nos das la liberación, la salida. Qué éxodo asombroso has obrado en nosotros. Qué éxodo maravilloso has de obrar en corazones, Señor, que son duros como una roca, para que puedan fluir ríos de agua viva, del Espíritu Santo en sus vidas. Sigue siendo adorado por tu pueblo, que sus labios te bendigan, que rebosen de acciones de gracia, que exalten, Señor, tu nombre. Y gracias porque ahora, Señor, no habitas en un santuario físico, sino que has venido a ser morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Oh Dios de lo alto. Gracias por tu palabra. Permítanos seguir orando en este día de reverencia y adorándote, Señor, conforme a tu palabra. En Jesús oramos esto. Amén.